esta forma como se ha realizado. Queremos aclarar que efectivamente, a diferencia de lo que existe en la justicia venezolana, tal como en los días pasados pudimos observar lo que un joven representante del pueblo, diputado, sin ningún tipo de prerrogativa por ser diputado, sin ningún tipo de derecho a la defensa, sin ningún tipo del debido proceso, ha sido privado ilegítimamente de su libertad. Eso no puede ocurrir más en Venezuela. Los presos de conciencia, los presos políticos, no puede existir en Venezuela obtener a través de la tortura una declaración, una emisión de culpabilidad. De manera que en este momento el Tribunal Supremo, que está fuera de Venezuela, pero que legítimamente imparte justicia, quiere cambiar ese rostro de la justicia venezolana, que nuestros conciudadanos sepan que tienen un poder judicial que va a lavar el rostro de la justicia de Venezuela. El producto de la sentencia, después de la deliberación, es, como lo señaló el magistrado oponente, de 18 años y 3 meses. Los delitos que le fueron imputados, uno de ellos tenía una pena entre 10 a 15 años. Se tomó para ese delito el término máximo. En Venezuela, la dosimetría de la pena se hace una sumatoria entre el delito cuando establece una pena de 10 a 15 años, se divide el término medio, es decir, sumamos 10 a 15 años, el término medio son 12 años y medio. De ahí, de 12 años y medio, partimos hacia el término máximo o hacia el término mínimo. En este caso, la sala consideró partir hacia el término máximo de 15 años. Igualmente, por el delito de corrupción, que es el delito de menor entidad, en cuanto a la pena, se tomó también la de 3 a 7 años, de manera que 3, 7 años se suman, son 10 años, el término medio son 5 años, se impuso una pena entre 5 a 7 años. Se computa ese término, se le suma la mitad de esa pena a los 15 años. Por eso es el producto de los 18 años y 3 meses. Se toma como reclusión, como bien lo señaló el magistrado, el Centro de Reclusión de Ramo Verde, que es un centro de cumplimiento de pena. Este es un proceso que no tiene otra instancia, que la única instancia que existe es la sala plena, de manera que no está sujeto a apelación ni a ningún otro tipo de recurso. Quiero dejar también en la palabra al magistrado Pedro Troconi, quien es el presidente de la Sala de Casación Penal, y como justamente se trata de un juicio penal, que más que él que pueda contestar algunas preguntas que ustedes a bien tengan. Bueno, como bien lo dijo el magistrado presidente del tribunal, hemos hecho historia con esta decisión porque, como bien lo manifestó, es algo inédito, histórico, que digno de conciencia para todos, porque Venezuela tuvo la necesidad de hacer justicia fuera de su frontera. Ese hacer justicia fuera de su frontera no es solo abarca lo que es el Poder Judicial, sino próximamente va a abarcar a otros poderes. Entre ellos estamos viendo que el Poder Legislativo dentro de poco lo vamos a tener también en el exilio. Lo que hay es que trabajar, dictar decisiones, en este caso nosotros como miembros o máximos representantes de la autoridad judicial en Venezuela, que eso no está en discusión, pero decisiones como esta, con personas que de verdad han ocasionado grave daño a la población de un país que no se merecía esto que ha vivido, que ha ocasionado
grave daño a su patrimonio, grave daño a su riqueza y que ha ido poco a poco repercutiendo en su pueblo. Y ahí lo vemos, no vale la pena repetir: hambre, muerte por enfermedad, muerte por inseguridad, la corrupción cabalgando en los pasillos de tribunales y cabalgando en cualquier institución. Y hago esta mención de la corrupción cabalgando en las distintas instituciones públicas del país, porque aquí hay un ejemplo de que sí se puede condenar a los corruptos, sí se puede rescatar el patrimonio que ha desaparecido de las arcas del país y que se encuentra en cualquier otra parte en el mundo, que sí existen países dispuestos a colaborar con nuestro país, que sí existen organismos internacionales dispuestos a ejecutar este tipo de decisiones. Y por eso tuvimos la motivación de dictar este tipo y continuar dictando tipos de decisiones como esta. Se demostró, no por ser o estar parcializados, porque muchos dirán, bueno, ustedes son perseguidos por el régimen, son perseguidos por Nicolás Maduro. Cada magistrado tuvo el valor de decidir de manera imparcial, analizando como fuimos designados como magistrados, simplemente del caudal probatorio que se fue presentado en las distintas audiencias. Para muestra un botón, no hay que ser abogado para escuchar las audiencias de un juicio penal y entender cada prueba y lo que indica cada prueba. Donde si la prueba demuestra la comisión de un hecho punible o no demuestra la comisión de un hecho punible. Si la prueba relaciona ese hecho punible a una persona o no la relaciona. Cada prueba escuchada durante el juicio determinaba la existencia de un hecho punible. Comisiones que se pagaron para hacer campañas políticas, dinero que se pagó o prebendas a cambio de mantener la realización de obras dentro de un país, obras de mucha envergadura, pero también de mucho dinero, dinero que de las pruebas surgió que desapareció del país sin haberse ejecutado las obras. Por eso escuchamos una multa que se le impuso, porque en ambos delitos establecen multas, tanto en el de corrupción como en el de legitimación de capitales. Delitos que por demás, o ambos delitos que por demás también están previstos en lo que es la Convención de Palermo. Para los que no saben lo que es la Convención de Palermo, es una discusión, se discutió lo que se llama los delitos de delincuencia organizada transnacional, fueron plasmados en un convenio, ¿okay?, a través de la ONU, suscrito, y Venezuela ha estado parte de esa Convención de Palermo, donde se discutió entre uno de esos protocolos los delitos de delincuencia organizada transnacional. Aquellos que se inician, en este caso en nuestro país, pero puede traspasar las fronteras en el sentido de que el dinero que es nuestro y que deberían estar en el país para toda la situación que está ocurriendo dentro del país, ahí está fuera de sus fronteras y queda ahora en manos de los organismos internacionales, en manos de cada uno de los estados partes que suscribieron ese estatuto o convenio en Palermo, de tratar de, en su momento, repatriar todos esos recursos que están en cuentas offshore en manos de todas estas personas que de una u otra manera se han beneficiado con actos de corrupción. La multa que escucharon en cuanto a reponer el capital, esa es legitimación el delito de legitimación, reponer el dinero al Estado venezolano, 35.000 millones de dólares. Y existe una multa por el delito de corrupción, que esa es la menor, pero la menor implica 25.000 dólares, porque era el ofrecimiento, 25 millones de dólares, porque recuerden que Odebrecht ofreció, ¿verdad?, pagar 50 millones de dólares a cambio de una campaña de entre Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y solo pagaron 25 millones de dólares. Pero el ofrecimiento no fueron 25, fueron 50 millones de dólares. Y sobre lo prometido dar,
la ley establece que debe pagar el 50%. En este caso son 25 millones de dólares adicionales a los 35.000 millones de dólares por el delito de legitimación. Bueno, ese dinero vamos a proceder a través de esta convención de Palermo a buscar y repatriar en su momento, porque repatriar ahorita realmente no tiene sentido, porque sería una centrífuga. Entonces no es la idea. Eso en cuanto a las penas pecuniarias. Como se dan cuenta, es un delito con penas corporales y penas pecuniarias, 18 años, 3 meses, como sitio de reclusión Ramo Verde. Dirán, bueno, ¿cómo se ejecuta eso? Para eso están los organismos internacionales y están todos los países aliados que estaban a la espera de esta decisión para ahora comenzar a tildar de prófugo, de criminal a esta persona. Faltaba este antecedente para que actúen los países vecinos. ¿Ya? Pero quería saber, sé que ahora van a enviar esta sentencia a organismos internacionales, ¿con qué motivo lo van a hacer? O sea, ¿para qué se va a lograr con que los organismos internacionales conozcan sobre esta sentencia condenatoria? Ok. Desde la celebración de la Convención de Palermo, que vuelvo y repito, son delitos de delincuencia organizada transnacional, entre ellos está consagrado lo que es el lavado de activos y está consagrado los delitos de corrupción. Eso está suscrito por varios estados, entre ellos Venezuela. Y ese grupo que suscribió ese convenio, que está representado a través de la Organización de las Naciones Unidas, tienen ahora que proceder a ubicar estos capitales corruptos en donde se encuentren esos capitales corruptos, porque existe la colaboración entre estados partes para no solo la recuperación del patrimonio, sino la captura y poner a derecho a los delincuentes que sustrajeron de manera ilícita esos patrimonios. Por eso es que la importancia de los organismos internacionales, la importancia de este tipo de decisión ante un poder judicial que tiene una legitimidad de origen, porque es constitucional, y que por lo que vuelvo y repito, todos sabemos, persecuciones tienen que operar fuera de la frontera, pero bajo el amparo de una convención que sanciona delitos de delincuencia organizada transnacional. Magistrado, ¿qué mensaje tiene para la gente en Venezuela? Porque es muy probable que esta noche en los medios oficiales se descalifique la actuación del Tribunal Supremo hoy. ¿Qué mensaje tiene para la gente? Mira, el mensaje realmente es que la intención es desde la ubicación de cada quien, bien profesional, bien social, es hacer lo que se debe hacer por el país en cuanto a la lucha, a las exigencias que se le debe hacer a un país. No es posible que en Venezuela no se puedan hacer exigencias. En Venezuela cada venezolano tiene el derecho a hacer exigencias. Cada residente de nuestro país, venezolano no, tiene derecho a exigir calidad de vida, a exigir salud, pero evidentemente exigir, pero ¿cómo se exige? Luchando. La única manera en la vida de poder llegar a algo es a través de una lucha. Unos dirán a través de elecciones, no considero. Otros dirán a través de conversaciones, es posible, si utilizamos aquello de que conversando se entiende a la gente, pero es cuando hablas con gente. ¿Ok? Y la otra es simplemente exigir que se vaya quien ha llevado a la quiebra total a un país. Ese es el mensaje que pudiera dar. Una pregunta. Primero, reconocer de verdad la labor que hicieron. Soy uno de los que ha sido quizás un poco más crítico con ustedes. La incredulidad me la quitaron. Los felicito por el trabajo hoy histórico que hicieron. Pero a la vez hubo una mención en la ponencia, de la sentencia que le dio el magistrado Gil, y es cuando se refiere a que ahorita hay un vacío de hecho y de derecho respecto al Poder Ejecutivo. Próximo paso del TCJ sería abocarse al nombramiento de la vacante que va a quedar en el Poder Ejecutivo. Ok. Tenemos un proceso al respecto. Tú lo conoces, Abelardo, eres artífice de ello. Estamos en discusión, está eso en discusión. Evidentemente no estoy en él incluido porque no corresponde a la sala de casación penal, pero estoy al tanto de la situación. Existe un vacío de poder, como bien lo dice la decisión, y eso no es un secreto.
Un vacío de poder que en un primer momento la Asamblea Nacional dice que hubo un abandono. Posteriormente no pasó nada y hasta que con la decisión de la admisión del antejuicio de mérito, que eso sí tiene que ver o he participado en ello junto con todos los magistrados, es la suspensión e inhabilitación política por el tiempo que dura el proceso. Hoy era hasta sentencia definitiva, en principio eso es lo que decía la ley. Ya hoy se dictó sentencia definitiva, porque como dijo el magistrado Marval, no tiene ningún tipo de recurso, es un proceso de una única instancia. Significa que ya la sentencia definitiva es hoy, pero resulta que al imponer condena existe sanciones accesorias o penas accesorias, entre ellas la inhabilitación política mientras dure la condena, es decir, 18 años, 3 meses. En cuanto a la vacante, eso sería una respuesta interesante para la sala que corresponde conocer, que no soy yo, pero debemos trabajar en conjunto, eso sí, distintos poderes. Y yo creo que hay un poder, y mis compañeros saben cómo soy, yo no trato de irme por la tangente cuando hablo. Existe un poder que debe también trabajar mancomunadamente con otros poderes, como es el poder legislativo, ¿verdad? Fuera de lo político, no tengo nada que ver con el poder legislativo, pero yo creo que ahorita lo que hace falta es unión, ¿verdad? Hace falta valentía, mucha valentía, para poder llevar y salir del atolladero en donde nos encontramos. Magistrados valientes, un aplauso. Quiero darle las gracias también a un venezolano que nos ayudó, al doctor Alfredo Ortega, quien, gracias al alcalde, nos prestó la instalación. Gracias, Alfredo. Gracias al alcalde Juan Carlos Bermúdez. Pero también quisiera que hablaran los venezolanos que han luchado por esta causa. Ustedes que están acá y que quisiera darle la palabra a los militares, a los políticos, a todos que están acá. La verdad que cuando ocurrió el hecho insólito de que la Asamblea Nacional designó a este ilustre poder, como reza la Constitución, y produjo un referéndum, y tuvieron que venir por los caminos verdes de diferentes países y conformar el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio. Hubo mucha discusión. Yo no soy abogado, pero fui diputado y constituyente, y he leído sobre la historia de situaciones críticas que ha ocurrido en otros países en circunstancias parecidas. Y el hecho insólito de que se establezca un Tribunal Supremo en el exilio es una cosa inédita. A mí me tocó y defendí desde el primer momento la conformación del Tribunal Supremo en el exilio. Lo discutí con muchos abogados y defendí este criterio, este hecho realmente. Yo estaba convencido, sin conocer a la mayoría de los magistrados, solamente conocía a algunos, que conformar un poder en el exilio, luego la fiscal en Colombia, y una Asamblea Nacional que ha tenido fallas, pero también grandes aciertos. Le hemos hecho críticas, pero también valoramos su existencia, de 3 grandes poderes, que hemos puesto el destino del país en 3 poderes, y no nos ha defraudado. No nos ha defraudado el Tribunal Supremo, y por supuesto la Fiscalía también ha jugado un papel importante. Yo creo que este hecho nos debe llamar a nosotros la atención para abrir el camino al cambio en el país, porque Venezuela está destruida. Es un plan de destrucción que llevó Chávez y Maduro en forma milimétrica. Vean ustedes, por ejemplo, las informaciones que dio la fiscal. ¿Saben cuándo se produce la mayor cantidad de trasvase, de centrífuga, de saqueo del dinero del país? En mayo del 2013. Llegando Maduro a la presidencia, se ocurrió miles de millones de dólares a la Odebrecht sin las obras ejecutadas ni comenzadas. Miles de millones de dólares. Pero eso había ocurrido también en octubre del 2012,
cuando Chávez gana la presidencia en el octubre del 2012, en ese mes designa a Maduro vicepresidente y en ese mes transfieren 40.000 millones de dólares del Banco Central de Venezuela al Banco Central de Cuba y 50 toneladas de oro para el Banco Central cubano. Para que ustedes vean, es un saqueo del país, es una destrucción. Entonces, tenemos que entender que realmente tenemos que dar un paso de apoyo a todos estos poderes públicos, entre ellos el Tribunal Supremo, y a lo que va a venir en el país. Se está convocando una huelga general, se está preparando una lucha y vamos a colaborar todo el exilio, reunirnos para que el día que se convoque esa huelga vayamos todos los venezolanos por todas las fronteras con el apoyo de los gobiernos, el Grupo de Lima, a retornar nuestra patria, como dijo el padre poeta. ¡Vuelta a la patria! ¡Libertad! Almirante Carratú Molina, por favor. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.